Buenas tardes, televidentes, amigos del canal parlamentario de televisión de todas las frecuencias de Nacional FM, quienes nos siguen a través de todas las redes sociales. Da inicio a la sesión de hoy, presidida por la primera vicepresidenta de este órgano del Estado, Kaira Jardín Barr. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos a todos allá en casa, en la radio que nos escuchan y a través de nuestras plataformas digitales. Hoy estamos a 13 de abril, ya se ha comprobado y verificado el quórum deliberativo para arrancar la sesión de esta fecha. Bienvenido a nuestro amigo también Rubén Darío Murgas Torraza. Gracias, Iván. Estoy feliz de estar aquí. ¿Verdad que sí? Como siempre. Vamos a ver qué sucede hoy acá. Estamos con vida, ya eso es importante. Eso ahí ya tenemos la mitad del camino recorrido ya, como quien dice, con salud. Así es. Igual para ustedes. Iniciamos inmediatamente. 3. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada la discusión. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día martes 11 de abril del año 2023. Ha sido aprobada. Queda adoptado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto 2. Lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia? Sí, señora presidenta. Por favor, dele lectura a la correspondencia. Para este jueves 13 de abril, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que en mesa técnica preside la honorable diputada Corina Cano, realizará un encuentro a las 9 de la mañana en el Salón Azul para el análisis del proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. La honorable diputada Alina González habilita a su suplente Aide Watson del 12 al 17 de abril de 2023. El honorable diputado Hugo Méndez habilita a su suplente Ariana Cova los días 12 y 13 de abril de 2023. Fin de la lectura de correspondencia. Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto número 3. Periodo de incidencias. Antes de iniciar con el periodo de incidencia, en la tarde de hoy quiero de manera especial, hoy 12 de abril, felicitar al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el honorable diputado Miguel Ángel Fanovich Tijerino, quien se encuentra de cumpleaños. Felicidades, honorable. Señora secretaria, por favor, informe la cantidad de oradores que tenemos en lista y el tiempo que le corresponde a cada honorable diputado y diputada. Señora presidenta, tenemos en lista 7 honorables diputados para participar en incidencia. Le corresponden 2 minutos y medio. Iniciamos el periodo de incidencia y les informamos a los colegas que tienen 2 minutos 30 segundos para su participación en la tarde de hoy. Iniciamos con la participación del honorable diputado Raúl Antonio Fernández. Muchísimas gracias, señora presidenta. Indignación tengo el día de hoy a leer en las noticias que la DGI ha reconocido 32 millones de dólares en créditos fiscales por la ley 122 de incentivos turísticos. Y hasta con posible nepotismo que pueda tener el director de la ATP. En esta asamblea, todos los ciudadanos escuchamos al señor presidente de la República solicitar la derogación de esta ley. Aquí todos nos paramos firmes para no permitir que esa ley siguiese avanzando. Pero hoy nos encontramos indignados al saber que de nada sirvió ni la palabra del presidente de la República, ni todo lo que hizo esta asamblea por detener este robo al fisco. Por tal razón, estoy preparando una citación al director de la ATP, de la Autoridad de Turismo, el señor Skilsen, porque aquí va a tener que responder si hay nepotismo en esas solicitudes de créditos fiscales, cuál es el motivo de seguir lesionando el patrimonio del Estado con esta ley 122 y por qué el turismo no ha despegado en nuestro país. Y le voy a pedir a los colegas que me ayuden a firmar esa citación y que venga aquí, no como todas las veces que se le ha citado y se hace el vivo de no venir a responderle a la ciudadanía.
ahora por 32 millones de dólares. Escúchenlo bien, estamos empezando con 32 millones de dólares. ¿Quién sabe en cuánto va a terminar esta lesión patrimonial? Porque eso es lo que es, una lesión a todos los panameños, que todos nos opusimos y que el mismo presidente de la República, que el mismo excelentísimo señor presidente de la República en una mesa prometió la derogación de esta ley, y hoy por medios de comunicación nos enteramos que la DGI ha reconocido 32 millones de dólares. Espero que esto sea derogado. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Raúl Fernández. Continuamos con el periodo de incidencia. Le reitero a los colegas que tienen 2 minutos 30 segundos para su participación. Le corresponde a la honorable diputada Mayín Correa Delgado. Gracias, señora presidenta encargada. Con la presencia de la vicepresidenta encargada de la presidencia de la Asamblea, la honorable diputada Kaira Jardín, 3 expresidentes de la Asamblea Nacional y exdiputados, inauguramos en la mañana de hoy el Salón Ovidio Díaz Vázquez para honrar la memoria de quien fuera diputado en 3 periodos diferentes y presidente en otros 2 de este órgano del Estado. Quiero agradecer al Pleno, a todos ustedes, colegas, que en su momento acogieron mi propuesta de resolución para honrar la memoria de Ovidio Díaz Vázquez mediante la colocación de una placa y su foto en un espacio en esta Asamblea. El Salón Ovidio Díaz Vázquez, ubicado en el 3er piso del edificio nuevo, se suma a los otros salones conmemorativos que tenemos aquí. Sin embargo, la diferencia fundamental es que la militancia política de Ovidio Díaz Vázquez va más allá de un partido, ya que fue amigo de todos, sin distingo de posición social o política, y que sintetiza lo que, en mi opinión, es la principal virtud de un político: el servicio público, el compromiso social y la decencia. Quiero dar las gracias a don Alberto Alemán Boy, a Harry Wilson Navarro, a Elías Castillo, expresidentes de la Asamblea, a la vicepresidenta Argélida de Barrios, a la diputada Kaira Jardín y al resto de los parlamentarios que nos acompañaron hoy en un hermoso acto preparado por la Oficina de Protocolo de esta Asamblea. A los hijos de Ovidio Díaz, a los amigos, a todos los que guardan un buen recuerdo de su memoria, a los diputados aquí presentes, los exhorto a que estudien y aprendan de la trayectoria pública de Ovidio Díaz Vázquez, que sin dudas fue un político irrepetible. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, honorable diputada Mayín Correa. Para nosotros, en representación de la Junta Directiva de la Asamblea, fue un honor de participar de ese acto y felicidades a usted por la iniciativa. Honrar, honra. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Eric Ariel Brose Espino. Muy buenas tardes, señora presidente, compañeros prensa, público en general. Hoy ya se va a hacer uso de este minuto de incidencia para extender mis más sinceras felicitaciones a un deportista que lo ha dado todo por la provincia de Los Santos, que ha representado a nuestro país en campeonatos nacionales fuera del país, ha jugado pelota profesional en el extranjero y que hoy día es el director nuevamente del equipo de la provincia de Los Santos, llevándola a clasificar de primero y hoy día en el cruce con la provincia de Chiriquí llevar un récord de 2 victorias, 1 derrota. Mis felicitaciones sinceras para Carlos El Trompo Muñoz, quien ha sido escogido como el director del año
por la Federación de Béisbol y por todos los periodistas, y que considero que es más que merecido este reconocimiento. Felicidades de trompo y a buscar el campeonato para nuestra provincia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Eric Brose. Continuamos en el periodo de incidencia y ahora le corresponde al honorable diputado Nelson Jackson Palma. Gracias, presidenta, colega medio de comunicación. Presidenta, como diputado de las costas y montañas de la provincia de Colón, tengo más de 15 años de estar luchando contra las empresas mineras que han venido robándose, saqueándose toda la riqueza de Donoso y Omar Torrijos. En el 2019, como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, con el apoyo de muchos colegas, pudimos rechazar el contrato ley que trató la administración anterior de Varela, con complicidad en ese tiempo del ministro de Trabajo, el compañero del circuito 2-3, en donde nosotros hoy en día lo vemos irresponsablemente peleando los fondos y las riquezas que le corresponden a Omar Torrijos, que le corresponden a Donoso, a Guásimo, a Miguel de la Borda, a Cocle del Norte, a Río Indio, a Coclecito, a todas esas áreas donde él alega de que un porcentaje tiene que ir para la pintada porque los vehículos, todo pasa por la pintada. Eso es irresponsabilidad y eso es una forma de irrespeto a todas y cada una de nuestras personas. Él fue un cómplice del contrato de ley que nosotros planchamos, en donde a la minera le correspondía un 98% y al Estado nuevamente le correspondía un 2%, y nosotros planchamos ese contrato de ley y lo echamos para atrás. Hoy en día es el salvador de la pintada, en donde ellos son los que se han beneficiado de todo lo que nos correspondía a Donoso y nos correspondía a Omar Torrijos. Cuando estuvo Richard Pfeiffer, todas las obras sociales, lo que ellos entregaban, los bienestar, se lo daban a la pintada. La pintada era un pueblo humilde, de mucha gente trabajadora y luchadora, pero hoy en día refleja la realidad que lo que le corresponde a Donoso y a Omar Torrijos, todo ha ido a ese área. El mismo diputado del 2-3 escuché en la cafetería donde decía en algunos días, en donde la minera le había nombrado a más de 500 personas. Lamentablemente, en la minera hay más de 10.000 personas y ni tan siquiera hay 500 personas de las costas y montañas de la provincia de Colón. Y nosotros como diputados no lo vamos a permitir. Lo que es de Donoso, lo que es de Colón y lo que es de la costa, nosotros lo vamos a defender. Si así fuera, nosotros entonces reclamamos, ya que Colón está a la entrada del canal de Panamá, de que todo lo que entra por el canal le corresponde a Colón. Sería muy irresponsable si hacemos esa clase de locura y lumpenada que se acaba de manifestar que quieren hacer para beneficiar un área donde ni tan siquiera hay minera. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Nelson Jackson. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde a la honorable diputada Fátima Agrazal Giró. Gracias, presidenta. Buenos días, buenas tardes, compañeros diputados, medios de comunicación, a todas las personas que nos escuchan y nos observan la tarde de hoy. Señora presidenta, hoy quisiera que nuestra intervención fuera enviada por secretaría al señor ministro del MOP. Señor ministro del MOP, necesitamos saber el puente peatonal Santiago. Mi tiempo. Señor ministro del MOP, necesitamos saber el puente peatonal Santiago Mall, ¿cuál es su estatus? Recuerde, señor ministro, que Santiago Mall, como una empresa privada, en su momento se comprometió a aportar $200.000 para la construcción de dicho puente. Luego usted, como ministro, se hizo a cargo del asunto, donando parte del material, el cual está abandonado allí. Recuerde, señor ministro, que estos son recursos del Estado, no de su bolsillo, el cual, si eso se deteriora, usted tendrá que rendir las cuentas necesarias. Señor ministro, a 13 meses de terminar este gobierno, por favor,
póngase en las pilas y por lo menos, señor ministro, por lo menos ese puente peatonal que lo construyan, señor ministro, de su paso por el Ministerio del MOB. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, honorable diputada Fátima Agrasal Giró. Continuamos en el periodo de incidencia y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Luis Ernesto Carles. Muchas gracias, presidenta. A mí me llama la atención mucho el presidente Nito Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo. ¿Cómo pretenden ignorar al distrito de La Pintada? José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República, donde mucha gente en el distrito de La Pintada confió en ustedes y les dio el voto y les dio la oportunidad. ¿Con qué cara ustedes pretenden mandar un contrato ley aquí a la Asamblea donde pretenden quedarse con 100 millones de dólares anuales para que el presidente Nito Cortizo y José Gabriel Carrizo nombren a 4 representantes a 7 años para administrar 100 millones de dólares, 2.700 millones de dólares? Y la gente que me escucha en La Pintada sabe muy bien que esta lucha no nos vamos a detener. No nos vamos a detener porque mi pueblo de La Pintada se respeta y mi pueblo de La Pintada también tiene reservas mineras dadas por esta administración. Y no es verdad que nosotros vamos a claudicar cuando sabemos que con esos millones se pueden construir muchos hospitales, muchas escuelas, se pueden construir muchas carreteras. Todo el distrito de La Pintada, de Donoso, de Omar Torrijos Herrera puede tener todas las carreteras de asfalto si se usan bien esos recursos. No entiendo por qué el ministro de Comercio e Industrias insiste en decir que La Pintada está incluida. No está incluida, ministro. Y dígale al pueblo panameño cuándo va a ser la consulta en el distrito de La Pintada. Nosotros vamos a reclamar lo justo. Y el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y el presidente Nito Cortizo están ignorando al pueblo de... Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Luis Ernesto Carles. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde al honorable diputado Arnulfo Díaz de León. Muchas gracias, señora presidenta, honorables colegas y miembros de la prensa. Dando lectura, tal y como apareció en el Instagram, de parte de MINSA Panamá, Ministerio de Salud de Panamá, donde la semana pasada, el miércoles de la semana pasada específicamente, en la Comisión de Presupuestos se aprobó los traslados de las partidas por más de 40 millones de dólares para avanzar en los proyectos de saneamiento de Panamá, proyecto de áreas de difícil acceso, entre paréntesis, áreas comarcales y Darién, y los pagos de limpieza de hospitales, alimentación y personal de salud. Yo debo agradecer mucho esta gestión al señor ministro de Salud, porque trabajé como médico en Darién por más de 20 años y una de las interrogantes nuestras era por qué se atrasaba tanto el pago de las horas extra del personal de salud, el personal técnico, debido a que estamos en área de difícil acceso y se requiere de esta importante inyección económica para garantizar el pago oportuno y también la alimentación del personal y de nuestros pacientes. Pero si bien es cierto, desde que iniciamos este periodo, hace 4 años aproximadamente, estamos reclamando todos los darienistas, todos los habitantes de nuestro Darién, la terminación del Hospital Regional de Darién y también el MINSACAPSI, así también como otras obras que han estado aplazadas, como el Hospital de La Palma como cabecera. Consideramos que a través de esta gestión que ha hecho el señor ministro,
y la sustentación ante la Comisión de Presupuesto se pueda contemplar el avance de grandes obras que servirán de mucha utilidad para nuestros pobladores que tanto lo han esperado a través del tiempo. Muchas gracias, señora Presidente. Necesito que se envíe esta nota para que el señor Ministro de Salud nos haga una evaluación y también nos diga específicamente en qué se va a utilizar o en qué nos va a beneficiar en base a este traslado, porque fueron ellos los que escribieron áreas comarcales y Darién. Al fin se le va a hacer justicia a nuestros hospitales y proyectos de Darién. Muchas gracias. Agradecemos la participación del honorable diputado Arnulfo Díaz de León y por favor, Secretaría, enviar la solicitud del honorable diputado Díaz de León al Ministro de Salud. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde al honorable diputado Everardo Concepción Santamaría. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, colega, medios de comunicación, público que nos escucha, Circuito 42 de Barú. Gracias a Dios por este día. Hoy quiero felicitar al ministro Rogelio Paredes por la labor que se hizo con la gente de la barriada Las Palmeras, donde se le está apoyando con el que no pago de las viviendas y el pago del terreno, pues algo hay que pagar, pero es bueno eso. Y lo felicito por la labor que hizo y la ayuda que hizo a esta área de Las Palmeras, que próximamente le van a entregar sus títulos. Quiero hacer un recorderio, señora Presidenta. Nosotros, la MP ha nombrado directores a nivel nacional, 15 años. Roberto Linares, Jorge Baracat, Nolier Alaúz. Y tenemos años de estar pidiendo un puerto multiuso, multimodal, fiscal en Puerto Armuelle. Y este gobierno licitó el puerto. Y todavía no ha comenzado el puerto. No se ha dado la orden de proceder. Estamos esperando que este gobierno dé la orden para que se ejecute este proyecto. No es posible que a esta altura ya el director Nolier Araúz esté pintando escuelas, pintando cuadros deportivos, en vez de estar viendo cómo se hace este puerto, cómo se da la orden de proceder rápido para que sea una realidad. Esto tiene que dejárselo al municipio, a los representantes de corregimiento que hagan la labor en sus áreas. Es necesario el puerto en Puerto Armuelle, porque un puerto sin puerto no podemos estar. Urgentemente se necesita que el director de la MP, conjuntamente con Contraloría, se dé la orden de proceder, se refrene el proyecto en Contraloría para que se ejecute. El presidente de la República tiene que dar la respuesta en nuestra área. Es necesario que el proyecto se dé en el área para que la economía de nuestro distrito mejore y avance. No es justo que año tras año hemos estado pidiendo un puerto en esta área. Año tras año, desde que la Chiriquí Land Company abandonó esta área, el puerto quedó, se deterioró y no se ha hecho un puerto. Y tenemos a PTP en esta área, uno de los trasiegos más importantes a nivel mundial, PTP, donde pasan barcos enormes con petróleo, y no es posible que en Puerto Armuelle no tengamos un puerto no es posible que en 15 años no se haya hecho, aunque sea una marina, para que llegue un yate de pesca en esta área de Puerto Armuelle. No es justo que en tantos años no haya esto, y gobierno tras gobierno han llegado a esta área y no han dado la respuesta que se necesita en el área del Barú. No es posible que cuando estaba la Chiriquí Land Company había mucho auge en esta área y apenas se fue. Agradecemos la participación del honorable diputado Everardo Concepción. Reiteramos a los colegas, tienen 2 minutos 30 segundos para su participación en la tarde de hoy. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Ariel Ortega de León. Buenas tardes, Presidenta. Presidenta, nosotros hemos venido advirtiendo ya de hace buen rato sobre las cosas que ha venido afectando el distrito de La Chorrera, pero hemos sido ignorados por la mayoría de los ministros, así como también por el presidente de la República, Nito Cortizo. Yo me encuentro sumamente preocupado, Presidenta, porque realmente el día de ayer fue un día que debimos haber aprovechado al 200% con la participación del ingeniero Ducre, y lastimosamente no se pudo lograr el objetivo. Porque nosotros que hemos venido acompañando el comité de las 19 barriadas de Costa Oeste, y el señor director muy bien lo sabe, porque muy bien conoce el problema, fue la oportunidad de oro para poder encontrar alguna solución. Pues yo quiero advertir el día de hoy, señora Presidenta, y que los medios sean testigos de lo que voy a esbozar. El distrito de La Chorrera
está a un segundo de una explosión social colectiva. Y no lo digo para incitar a los cierres de calle, pero es inminentemente lo que va a suceder. Lo digo para que las autoridades que tienen la oportunidad de frenar este caos, porque a nadie le conviene, porque aunque se tranque en la chorrera, se paraliza el país. Lo digo para hacerme eco de lo que va a pasar recientemente en las próximas horas. Si ustedes piensan que lo que se vivió el domingo antepasado fue un caos, entonces ustedes van a vivir lo que va a pasar en el distrito de La Chorrera. Y le hago un llamado a la conciencia del presidente Cortizo, que tanto cuestionaba la incapacidad de los gobiernos anteriores. ¿Dónde ha quedado la capacidad suya? Porque usted mismo esbozaba que en este país, de los millones y billones de dólares, era inaceptable que el pequeño Dubái, como nos ven afuera, estuviéramos viviendo problemas de agua en la actualidad. Así que, señor presidente Cortizo, le voy a pedir, por favor, póngale atención a mi llamado, que la Muchísimas gracias, honorable diputado. Continuamos con el periodo de incidencia. Ahora le corresponde al honorable diputado Gabriel Eduardo Silva. Gracias, presidenta. Buenas tardes, colegas diputados, miembros de la prensa y ciudadanos que nos sintonizan. Yo quiero compartir una breve reflexión sobre lo que pasó el día de ayer en este pleno. Y es que la semana pasada el país estaba casi que cerrado por protestas legítimas por falta de agua. Y a causa de ese cierre de calles se citó aquí al director del IDAN. Y habían alrededor de 20 o 25 diputados anotados para cuestionarlo. Y solamente 4 pudieron hacer uso de la palabra. ¿Por qué? Porque un diputado de supuesta oposición tumbó la sesión y no dejó que ningún otro diputado pudiese hacerle preguntas al director del IDAN. ¿Será porque las preguntas que se iban a hacer tenían que ver con carros, cisternas o con camiones? ¿O será que las preguntas que se iban a hacer iban a ser sobre la incapacidad del IDAN? Y es que la verdad, da vergüenza y da pena que no permitan que la Asamblea Nacional juegue su rol de fiscalización. Y quieren jugar con el derecho humano de la ciudadanía, que es el derecho al agua. Y algunos quieren hacer politiquería a costa de la gente. Y eso como asamblea no lo podemos permitir. Y después se quejan, no, es que los diputados independientes atacan a la asamblea, no, es que nos atacan injustamente, nos dicen esto y nos dicen lo otro. Pero es que a veces somos nosotros mismos los que nos metemos propias zancadillas, los que saboteamos este órgano del Estado. Ayer no era solamente yo el que seguía en la lista, venían diputados del CD, del panameñismo, habían diputados del PRD presente, de diferentes partes del país, de Chiriquí, de Darién, Panamá Norte, de la ciudad capital, que tenían preguntas legítimas, que tenían que ser resueltas, que la ciudadanía espera esas respuestas, pero tumbaron la sesión de una manera descarada y poco respetuosa con el pueblo panameño. Y yo creo, y hago ahí hincapié en lo que mencionó el colega que me antecedió, hay que tener cuidado. La ciudadanía está cansada, cerraron calles, probablemente van a continuar cerrando calles porque no está llegando las respuestas, no está llegando la solución. Y ayer era un día para obtener respuestas y a algunos quizás les convenga que no haya respuestas. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Silva. Continuamos con el periodo de incidencias. Finalizamos con el periodo de incidencia. Periodo de incidencia, honorable. Cuestión de orden o incidencias. Discúlpeme. Tenemos a la diputada Alina Inés González Córdoba. Adelante, honorable. Gracias a la presidenta por la oportunidad. Estimados colegas, personas que nos ven y nos escuchan, personas que están y nos acompañan. Definitivamente, el día de ayer estábamos esperando poder tener ese cuestionamiento al ingeniero Ducret, donde nos quedamos hasta tarde esperando poder abordarlo con algunas interrogantes de nuestro circuito de Panamá Norte, que estamos pasando la misma situación que en otras comunidades y en otros sectores. El día
el día martes en nuestras comunidades hubo un cierre de calle por el mismo problema de no tener la falta de vital líquido y es algo que es agudo en nuestras comunidades. Tenemos conciencia de que se están ya aprobando algunos proyectos, pero hasta qué fecha nosotros vamos a tener respuesta ya para finalizar estas obras y que nuestras comunidades puedan contar con el vital líquido. Fueron una de las interrogantes que también nosotros nos estábamos esperando el turno para poder hacérsela al director, porque las necesidades existen en nuestras comunidades. El tema de los carros cisterna, hubo una gira médica en la comunidad de Mocambo, donde nos llamaron y nos pidieron de que interviniéramos para conseguir un carro cisterna porque tenían una gira médica y no tenían agua. Entonces, estas y otras interrogantes que las comunidades están ahora mismo con esa necesidad de que le demos respuesta y que busquemos el mecanismo de que sea resueltas de la mejor manera y lo antes posible, porque el vital líquido es el derecho humano y no se puede negar y hay que ver cómo se resuelve. Creo que el día de ayer estábamos muchos aquí en espera y no, como dijo un colega diputado, de que todos nos habíamos ido. Eso es falso. Aquí estábamos colegas en espera de hacer uso de la palabra y no se pudo dar. Pero le agradezco, señora presidenta, la oportunidad y eso es parte de nuestro cuestionamiento que deseamos hacerle al ingeniero Ducré. ¿Para cuándo vamos a tener agua en estas comunidades en Panamá Norte? Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputada Alina González. Lamentablemente, en el día de ayer se cae la sesión y, bueno, eso sucedió y no pudieron, quedaron más de 12, 14 diputados en lista, pero hay intereses de algunos otros colegas. Continuamos con la participación del honorable diputado Daniel Ramos Tuñón en el periodo de incidencia. Gracias, señora Presidente. Señora Presidente, nosotros hemos estado durante días pensando en esta participación y que queríamos expresarnos con relación al tema del contrato en la mina. Nosotros estamos conscientes del gran avance que se ha logrado con este contrato, de lo importante que es para el país, de lo positivo en muchos aspectos, pero sí hay algunas cosas que nos preocupan y nosotros ojalá y pudiésemos tener la oportunidad que en ese proceso de consulta se tome en cuenta, se nos tome en cuenta, porque a final de cuentas eso va a venir a la Asamblea y va a requerir del visto bueno o del rechazo. Nosotros sí estamos de acuerdo en algunas cosas que ha planteado el colega Carles en el sentido de que los efectos de las acciones, resultado de los trabajos o de todas las actividades que se realicen en la mina, tienen consecuencias ambientales que sí deben afectar a la provincia, al resto de la provincia o a la provincia de Coclé, sobre todo a la parte sur, porque el daño ambiental y toda la tala y todo lo que está ocurriendo en esa parte norte, por donde pasan las brisas o las corrientes de viento del norte, afectan las lluvias en la parte sur y tiene que tener algún efecto ambiental y climático, y nosotros consideramos que sí tiene que considerarse estos municipios en el área sur, porque de lo contrario entonces no me pidan a mí el voto aquí si es que esa mina nada más es de Colón. Si es de Colón, entonces no me necesitan a mí y pídanle el voto solamente a los municipios correspondientes, pero si eso tiene un valor y un alcance nacional y efectivamente, según lo puedan decir los ambientalistas y los que conocen de esto, que tenga un efecto climático en la parte sur, que es la parte donde nos encontramos nosotros, con relación a las lluvias, dado que se va a deforestar, estamos hablando de 12.000 hectáreas, entonces sí tiene que tomarse en cuenta a los municipios por donde no solo transitan los vehículos que van hacia allá, y que sí tiene derecho mayormente a los municipios de Colón, estamos de acuerdo, pero creo que debe considerarse una parte para... Muchísimas gracias, honorable diputado Daniel Ramos. Finalizamos el periodo de incidencia en la tarde de este día 12 de abril del año 2023. Señora secretaria, por favor, informe el siguiente punto del orden del día. Punto 4. Segundo debate al proyecto de ley 92, objetado suspendido.
Siguiente punto, señora secretaria. Punto 5. Segundo debate al proyecto de ley 206, objetado suspendido. Siguiente punto. Punto 6. Tercer debate al proyecto de ley 292, que establece políticas educativas de inclusión, equidad y permanencia para la diversidad de estudiantes asociadas o no a una discapacidad en todos los centros educativos del país. Tengo propuesta en mesa, señora presidenta. Por favor, déle lectura a las propuestas que tenemos en mesa. La honorable diputada Kaira Harding propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 292, fundamento de derecho, artículo 127 del reglamento interno de la Asamblea Nacional. La honorable diputada Kaira Harding propone que se conceda cortesía de sala a los siguientes funcionarios que acompañan a su excelencia Maruja Godoy Jorday de Villalobos, ministra de Educación, para que participen del tercer debate del proyecto de ley 292. Por el Ministerio de Educación, Ariel Rodríguez Gil, viceministro académico. Kirian Khan, directora nacional de Educación Especial. Vadim Moreno, director de gabinete. Pedro Pablo Arosemena, asesor legal. Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis. Iris González de Valenzuela, directora general. Nishma Goldoni, coordinadora. Sara Ceballos, asistente. Danet Cubilla, asesor legal. Por el Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPE, Senia de Pardo, subdirectora general. Telma Lazo, personal de equipo técnico y médico. Karen Rosa, personal del equipo técnico y médico. Cándida González, personal de equipo técnico y médico. Y Gilma Ramos, supervisora regional. Fundamento de derecho, artículo 131, el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señora presidenta. ¿Aprueba el Pleno la omisión de lectura? Ha sido aprobada. ¿Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída? Ha sido aprobada. Por favor, protocolo, haga pasar a los invitados. Por favor, déle lectura al informe de corrección y revisión de estilo. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 292, aprobado en segundo debate en la sesión del día 10 de abril del 2023. Panamá, 11 de abril del 2023. Honorable diputado Cristiano Adames Navarro, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 292, que establece políticas educativas de inclusión, equidad y permanencia para la diversidad de estudiantes asociadas o no a una discapacidad en todos los centros educativos del país, aprobado por el Pleno en la fecha reivindicada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La corrección de errores ortográficos, sintácticos y léxicos de artículos del proyecto de ley. 2. La corrección de errores de construcción que son precisos rectificar en las definiciones previstas en los numerales 6, 7, 8, artículo 2 del proyecto de ley. 3. La observancia de las directrices de las técnicas legislativas aplicables en este proyecto. Cumplida estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del reglamento interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate el proyecto de ley 292. Que establece políticas educativas de inclusión, equidad y permanencia para la diversidad de estudiantes asociadas o no a una discapacidad en todos los centros educativos del país. Kiviante Panaige, secretario general. Fin de la lectura del informe técnico, señora presidenta. Declaro abierto el tercer debate del proyecto de ley 292, que establece políticas educativas de inclusión, equidad y permanencia para la diversidad de estudiantes asociadas o no a una discapacidad en todos los centros educativos del país. Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Tras esperamos el resultado de la votación digital, ampliamos un poquito más sobre el contenido de este proyecto de ley que busca pues que el Ministerio de Educación deba asegurar el acceso, la permanencia y participación en el sistema educativo del estudiantado con necesidades educativas especiales. Todo esto asociada o no a una discapacidad, así como los servicios y apoyos que se requieran, garantizando la igualdad, la equidad y la calidad de la neurodiversidad de sus aprendizajes. Es una iniciativa legislativa que ha sido pues presentada y sustentada también por la honorable diputada Kaira Harding Barr. Importante este proyecto de ley, el tema de la inclusión le da y requiere una gran atención en países como los nuestros, que quizás en estos temas estamos un poco atrás de sociedades un poco más desarrolladas, donde existen una y mil facilidades para las personas con discapacidad. En este caso estamos hablando de estudiantes que tengan la oportunidad de aprender e ir de tú a tú con el resto del estudiantado. Estamos a la espera de esta votación, de este proyecto de ley. Yo le puedo decir que soy maestro de escuela y una de las cosas que se ha avanzado, antes el niño que tenía una discapacidad lo mandaban a una escuela especial. Hoy en día la búsqueda es de que los niños entren en un salón normal. Claro. Normal. Sobre todo si son discapacidades leves, que no ocasionan ningún retraso en el aprendizaje de los demás, ni atrasan la clase, ni mucho menos. Entonces los compañeros ayudan a esos claro. La solidaridad. La empatía. La empatía. Por supuesto. Porque todo el mundo protege al más débil. Claro. Y esa es una de las cosas bonitas de la educación. Señora secretaria. 37 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señora presidenta. Muchísimas gracias. Queda aprobado. Vamos a la firma, por favor. Bien, acá está entonces Maruja Gorday de Villalobos, su excelencia, la ministra de Educación, acompañado de su grupo de trabajo para participar de este tercer debate del proyecto de ley 292. Este proyecto de ley era el anteproyecto de ley 214 en su momento, cuando fue prohijado, imagínense ustedes, el 15 de marzo del 2020. Va de la mano prácticamente con cuando inició la pandemia, claro. Cerca de esa fecha. Y luego de 3 años ve la luz como proyecto de ley ya aprobado en tercer debate. Ahí está entonces el momento de la fotografía, el momento protocolar que se da siempre. Una gran representación del Ministerio de Educación acompaña pues a la ministra en este momento de éxito, casualmente al llegar este proyecto a ser aprobado hoy en tercer debate con una votación de 37 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Es lo que apreciamos aquí en la pantalla en estos momentos, cuando la honorable diputada Kaira Harding Barr, quien preside la sesión el día de hoy, la primera vicepresidenta de este órgano del Estado, posa en esta foto protocolar con la representación de el Ministerio de Educación y el secretario general Kivian Panay. Otros diputados también aparecen en esta foto protocolar, y es lo que se vive y se ve en directo a través del canal parlamentario de televisión. Nuestros saludos a los oyentes y televidentes allá de provincias centrales, donde tenemos cobertura total. Recientemente se inauguraron nuestros nuevos transmisores en el área y tenemos la cobertura pues en provincias centrales para que puedan apreciar todo lo que acontece aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, Iván. Con una buena señal, fuerte y digital, así que la calidad es óptima para ver el debate, para ver la discusión, lo que sucede aquí en la Asamblea Nacional. Ofrecemos la palabra a su excelencia Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, para unas palabras en torno a este importante proyecto que va a poner de moda la palabra inclusión nuevamente en el país. Adelante, señora ministra. Sí, buenas tardes, señora presidenta, señores diputados. Agradecer la aprobación unánime de este proyecto que establece las políticas educativas de inclusión, equidad y permanencia
para la diversidad de estudiantes asociados o no a una discapacidad. Este proyecto es sumamente importante porque de esta manera queda consignado a nivel de una norma legal las acciones de formación que se debe realizar para tener actualizado a los docentes, la asignación de recursos y sobre todo la estrategia conocida como proyecto educativo individual que enmarca la ruta de planificación del trabajo que se tiene que hacer con esa diversidad de estudiantes que requieren apoyos en los centros educativos asociados o no a una discapacidad. Antes de terminar y una vez más agradecer, sobre todo esto va a fortalecer esas acciones que representó la brecha que dejó la pandemia en medio del tema de los recursos y apoyos que requieren los estudiantes, sobre todo con alguna condición de discapacidad y con alguna necesidad educativa, llámese especial o no, y poder generar desde la escuela ese entorno de apoyo y sobre todo vincularnos a las diversas instituciones, tanto de salud como del sector social. Así que de mi parte, darle las gracias a todos y esperar pues una reglamentación robusta de este proyecto de ley que una vez más evidencia en este caso la fuerza de esta Cámara Legislativa en la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que estamos en esa ruta realmente por una inclusión social plena, en este caso educativa. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, señora ministra, y por mi parte también agradecer a los colegas por el apoyo con este proyecto de ley que presentamos, a la ministra de Educación, a Senadis, a los compañeros del IPE por el trabajo realizado para lograr este importante documento que va a ser un antes y un después para el fortalecimiento de nuestra lucha para apoyar y el fortalecimiento para nuestros niños y niñas para una educación inclusiva. Muchísimas gracias a todos y a todas. Siguiente punto del orden del día. Muchísimas gracias. Un breve receso para que puedan retirarse los invitados. Bien, se procede al receso para despedir el personal que acompaña pues definitivamente a la ministra de Educación en el recién aprobado proyecto de ley que establece las políticas educativas de inclusión, equidad y permanencia para la diversidad de estudiantes asociados o no a la discapacidad de todos los centros educativos del país. Tenemos importantes proyectos de leyes que a continuación pasaremos a conocer cuáles serán discutidos en la tarde de hoy. Dentro de algunos segundos reiniciamos. Señora secretaria, tenemos propuesta en mesa. Señora presidenta, tenemos propuesta en mesa. Por favor, dele lectura. Los honorables diputados proponen supérase lo que se discute y altérese el orden del día para considerar la siguiente propuesta ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Cítese a Iván Skilse, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, para que conteste el siguiente cuestionario. 1. Explique cuál es el porcentaje de recuperación de las plazas de empleos en el sector hotelero del país. 2. Explique cuál es la situación turística en el interior del país. 3. Indique qué mecanismo tiene contemplado la ATP para impulsar el turismo interno. 4. Explique los planes programados para el desarrollo del turismo sostenible en el país. 5. ¿Cuáles son los proyectos que tiene la ATP para mejorar el turismo en las comunidades del interior del país? 6. Explique qué programa de inversión extranjera existe para la promoción de la actividad turística en el país. Fin de la lectura de la propuesta, señora presidenta. ¿Aprueba el Pleno la alteración del orden del día? Ha sido aprobada. ¿Aprueba el Pleno la citación leída? Ha sido aprobada, señora presidenta. Decretamos un breve receso. Entonces, un pequeño impasse en este momento, luego de ser aprobado, primero la alteración del orden del día para incluir la citación al administrador de la Autoridad de Turismo
Iván Skilsen, y el cuestionario que deberá responder sobre la situación y la actividad turística del país. Bien, nos mantenemos a la espera. Reanudamos la sesión. Para cuestión de orden, tiene la palabra el honorable diputado Mariano López Amador. Gracias, presidente, para devolver los proyectos de ley 957, 958 y 959, los cuales fueron aprobados en primer debate en la Comisión de Relaciones Exteriores. Un ujier para devolver los proyectos. Por favor, un ujier para que retire los proyectos que devuelva el Pleno el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el honorable diputado Mariano López Amador. Para cuestión de orden, también tiene la palabra la honorable diputada Alina Inés González Córdoba. Vamos, ya voy, Peti, ya voy. Gracias, señora presidenta. En el ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República de Panamá y el Reglamento Interno del Parlamento, actuando en nuestra condición de diputados de la República, presentamos para su consideración el anteproyecto de ley por medio del cual se denomina calle Ismael Laguna a la avenida 21C Norte, antigua calle J, urbanización La Gloria, corregimiento Betania, de la ciudad de Panamá, el cual amerita la siguiente exposición de motivos. Es necesario a lo largo de la historia resaltar las personas que en una u otra disciplina se destacan de manera triunfadora, de tal manera que dicha distinción les sirva de motivación a las presentes y futuras generaciones. Como norma, la vida de superación, tenacidad y esfuerzo de manera permanente e ininterrumpida. En nuestro país, en la rama del boxeo, hemos tenido campeones mundiales que de una u otra forma han honrado nuestra bandera y nuestro país a lo interno y externo, marcando pautas especiales de éxito y gloria para nuestra República en la rama del deporte. Y en este caso nos referimos personalmente a nuestro glorioso boxeador Ismael Laguna. Para comprender en la justa dimensión lo que representa Ismael Laguna en los corazones de los panameños, es necesario conocer la idiosincrasia de la gente, nacida en este istmo que abrió sus extrañas para unir a los dos más importantes océanos del mundo. No es fácil retratar al panameño común y corriente, porque esta tierra ha sido y es un crisol en el que convergieron diversas razas, siendo Ismael Laguna un joven que nace en un ambiente donde prevalece la carencia, baja la escolaridad y proximidad de la delincuencia. No podía escapar a la necesidad de defender lo poco que lograba adquirir peleando 4 y 5 veces al día. Este ambiente que describimos lo lleva a buscar un boxeo profesional, una oportunidad para salir de la apretada situación económica que estaba viviendo. Primero tuvo una actividad muy corta en el boxeo aficionado, en donde registra oficialmente un récord de 8 peleas entre los años 1959 y 1960. Luego de su debut en el boxeo profesional el 21 de agosto de 1960 en el Gimnasio Nacional, que posteriormente fue bautizado Ernesto de la Guardia, venciendo a Antonio Morgan por nocaut en 2 asaltos. Su primera gran victoria la obtiene frente al clasificado mundial cubano Enrique Hachman. El 10 de abril de 1965, Ismael Laguna logra su primera oportunidad de título mundial al disputar el Campeonato Mundial Ligero de 135 libras, frente al gran peleador puertorriqueño Carlos Ortiz, ganando dicha pelea por decisión mayoritaria. Esta oportunidad lograda por nuestro compatriota fue la segunda gran proeza del boxeo profesional panameño, después del triunfo obtenido de otro panameño, Alfonso Teófilo Panamá Al Brown, en 1929 en Nueva York, Estados Unidos, frente al español Vidal Gregorio por decisión unánime. Después de perder con la revancha frente a Ortiz su título mundial, Laguna espera casi 4 años para obtener otra oportunidad titular frente al estadounidense Armando Ramos en Los Ángeles, Estados Unidos, donde logra la victoria por nocaut técnico, coronando su sueño de ser campeón mundial por segunda ocasión. Su última pelea la realiza el 13 de septiembre de 1971, disputando en revancha el título mundial ligero en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, frente al escocés Ken Buchanan, perdiendo por decisión unánime. Se puede decir que Ismael Laguna constituye un referente y ejemplo para los grandes boxeadores de las siguientes generaciones, quienes siguieron sus pasos y lograron sendos títulos mundiales,
tales como Peppermint Fraser, Roberto Manuel Piedra Durán, Pilder y Ernesto Ñato Marcel, entre muchos otros. Su constante disciplina y sólida dedicación lo llevó a conquistar éxitos importantes a nivel del boxeo mundial, siendo un ejemplo de la conocida frase "Poder es poder". Se muda de Colón a Panamá en el mes de noviembre de 1971, ubicando su nueva y actual morada en la Casa 31, Avenida 31C Norte, antigua Calle J, Urbanización La Gloria, Corregimiento de Betania. Vale la pena recalcar la disposición de Ismael para colaborar con el desarrollo del boxeo en Betania, ubicando en el año 2004 un área para la práctica de este deporte en el gimnasio municipal Eugenio Yuyín Liuscando, áreas que todavía son utilizadas por dichos menesteres. A pesar de la enfermedad que padece actualmente, siempre muestra su atenta disposición a compartir conocimientos y experiencias con todo aquel que bien lo requiera. Esta pequeña descripción del recorrido de su vida personal de Ismael Laguna, conocido en todo Panamá como el verdadero campeón de boxeo, y su propia idiosincrasia personal son el elemento básico que nos permiten de manera respetuosa solicitar a esta augusta Cámara su nombre en la Avenida 21C Norte, antigua Calle J, Urbanización La Gloria, Corregimiento de Betania, con el propósito de hacer una merecida distinción en todo tiempo a un panameño que sirve de motivación constante y permanente a futuras generaciones que pueden tomar como referencia la historia completa de este deportista panameño que le dio glorias a Panamá y permitió ondear nuestra bandera nacional en varios países con verdadera distinción. Distinguidos colegas, este anteproyecto de ley tiene como objetivo un merecido reconocimiento a un panameño que en sus actividades deportivas supo distinguir y defender los colores de nuestra bandera, con una verdadera disciplina de trabajo y orgullo nacional, razón por la cual estimamos necesario solicitar de manera muy respetuosa el voto de ustedes a efecto de continuar enalteciendo una vez más a todo aquel panameño que en una u otra disciplina ha logrado triunfos en su vida, dando alegría y distinción y orgullo a nuestra nación a nivel nacional e internacional, razón por la cual solicitamos el apoyo de todos ustedes en la seguridad de que con ello contribuimos de igual manera a motivar a las futuras generaciones en la rama del deporte. Este proyecto, y me tomé el tiempo y no reducí la exposición de motivos porque cabe resaltar que hay que hacerle reconocimiento y el honrar honra. Ismael Laguna es una gloria nacional que en estos momentos está sufriendo quebrantos de salud y que se merece que podamos en vida hacerle este reconocimiento. Así que le agradezco, señora presidenta, estimados colegas, que vean en este proyecto el reconocerle a una gloria nacional toda la alegría y los triunfos que ha dado a esta nación panameña. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar también para cuestión de orden y que luego me mande un ujier para devolver al Pleno debidamente prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en reunión efectuada el 12 de abril de 2023, proyecto de ley número 155 por el cual se implementan todos los centros educativos del país un salón equipado de enfermería con su respectivo personal médico, presentado por el señor Danisnel Garrido, Participación Ciudadana. Proyecto de ley número 162 que crea el Festival de la Caña de Azúcar, presentado por el señor Romel Bravo, Participación Ciudadana. Proyecto de ley 190, por medio del cual se declara Festival Folclórico en Carnaval Vístete de Panamá a realizarse en la primera semana de febrero y otras, presentado por el honorable diputado Javier Sucre y la honorable diputada Emily García. Proyecto de ley número 219, que modifica la ley 250 del 2021, que declara el Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto en Pedací y crea su patronato, presentado por el honorable diputado Eric Brose. Proyecto de ley número 223, que promueve la cultura, educación y emprendimiento por medio de la economía creativa, presentado por el honorable diputado Juan Diego Vázquez, honorable diputado Gabriel Silva y nuestra persona. Por favor, un ujier, señora presidenta, para retirar los proyectos y los anteproyectos que aquí estamos hoy entregando. Gracias. Por favor, un ujier para que retire los documentos entregados por la honorable diputada Alina González Córdoba. Para cuestión de orden, tiene la palabra la honorable diputada Petita Ayarza Pérez. Muy buenas tardes, mi medio de comunicación, presidenta,
quiero entregar un anteproyecto de ley en este ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la República en concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Presento a la consideración de esta Asamblea el anteproyecto de ley por el cual se declara el 24 de junio Día Cívico y de conmemoración del líder de la Revolución Cuna, Oloniviguiña, el cual merece lo siguiente. Exposición de motivos. La Revolución Cuna o Revolución Dule se refiere al levantamiento social producido entre febrero y marzo de 1925, donde los indígenas cunas se rebelaron ante las autoridades panameñas como una respuesta a la occidentalización forzada a los que fueron sometidos. En dicha revolución se proclamó la República Dule de corta existencia y combatieron los policías indígenas contra las policías panameños. El 4 de marzo de 1925 se firmó un acuerdo de paz entre las autoridades locales y el gobierno panameño, donde se renunció a la independencia a cambio del respeto de las costumbres indígenas y de la autonomía de la zona. Eventualmente, dicha zona se convertiría en la comarca indígena de Cuna-Yala. Durante los primeros 20 años de Panamá como país independiente, los cunas tuvieron serias diferencias con los gobiernos nacionales porque intentaban erradicar su cultura y respetaban sus costumbres y así sus autoridades indígenas. Aparte, querían despojar sus tierras y eran ultrajadas por los intendentes y los policiales coloniales, que hoy en día se le llama gobernador. Un colono para un indígena no es un indígena. Este hecho está ligado a un incidente del 20 de abril de 1921 que se designificó en Arganá y Corazón de Jesús un movimiento de occidentalización a las mujeres que consistía en cambiarle de ropa, quitarle el oro puro de lo que llevaban en entonces, la plancha de oro alto quilate, los arborios, los guines y los collares de monedas que usaban en ese momento. Pero una mujer se escapó de Narganá y huyó a Río Azúcar, de donde provenía la policía. En represalia mantuvo encarcelada a sus hijos y a su familia, quien fue liberado para que fuera a buscar la ayuda correspondiente. Ese día en Río Azúcar había un congreso indígena y así decidió no dejar ir a la mujer, por lo que el Saila le envió un nombre de la comunidad, un mensaje a los policías diciéndole que no fueran a buscarla. Los policías no hicieron caso al mensaje y enviaron esa misma noche una comisión a Río Azúcar de 2 policías coloniales y 3 policías indígenas. Al intentar detener a algunos de los parientes varones de la mujer, empezó la batalla y murieron 3 moradores del pueblo, 2 policías indígenas y otros fueron heridos ferozmente con machete y huían en cayucos. Los cadáveres de los policías se dejaron en el agua, amarrados a lo que llegaron a recogerlos sus familiares. El ambiente siguió tenso hasta en enero de 1925, cuando Demóstenes Arosemena era el gobernador de la provincia de Colón y sentía preocupación por la información que le había suministrado el intendente de San Blas, Andrés Mojica, sobre un supuesto movimiento independentista en los indígenas, por el que decidió comunicarle al secretario de Relaciones Exteriores, Horacio F. Alfaro, que siguiera de esta acción, en lo que Estados Unidos, la misionera Annie Coupe y el explorador Richard Oglesby Mars. Precisamente fue el impulsor de la independencia a su riesgo. Panamá, en caso de 1925, encontró conflicto entre los pueblos indígenas a punto de estallar porque le pidió la intervención de Estados Unidos en la zona del canal para que ejerciera una protección y de tal declaración de independencia. La situación se agravó hasta el 12 de febrero de 1925, en la que se celebró un congreso Cunenay Gandhi, en donde se reunieron los principales jefes de 45 aldeas y la discusión duraron 26 días. Se decidió proclamar la República Tule y se fijaron los límites territoriales. El 4 de marzo, con la presencia del ministro estadounidense
John J. South, se firmó el acuerdo de paz con las indígenas de que se le prometió un mejor trato respecto a las costumbres, no imponer el establecimiento de escuelas y se aseguraba la misma protección y los mismos derechos de que gozan los demás ciudadanos. Los indígenas, en cambio, se comprometieron a deponer las armas, a retirar la declaración de independencia y a aclarar las leyes de Panamá. Por lo tanto, este anteproyecto de ley, donde el 24 de junio, el Día Cívico y Conmemoración del líder de la Revolución Cuna Oloneviguiña, es para poder hacer un recorderis de que hubo momentos en que esta acción sea reconocido como base de la ley por este gran caudillo Oloneviguiña. Por eso se presenta esta ley, anteproyecto de ley, y invitando a todos los diputados para que nos apoye con esto, porque es una conmemoración histórica de 1925, que a raíz de esto es que nosotros estamos viviendo en una autonomía indígena cultural donde nuestros padres tuvieron mucho esfuerzo. Así le pido a todos, Presidenta, que nos apoye con este anteproyecto de ley. Muchas gracias. Un ujier para poder entregar este anteproyecto de ley. Por favor, un ujier para que retire el anteproyecto de ley presentado por la honorable diputada Petita Ayarza Pérez. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto número 7. Segundo debate del proyecto de ley 823, suspendido. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 8. Segundo debate del proyecto de ley 620, suspendido. ¿Tenemos propuesta en mesa? Sí, señora presidenta, tenemos. Por favor, dele lectura a la propuesta que tenemos en mesa. La honorable diputada Alina González, Kaina Harding, Roberto Ayala y otros proponen suspéndase lo que se discute y altérese el orden del día para que el punto 10, que trata el segundo debate del proyecto de ley 708, que establece incentivos tributarios para el deporte, pase a ser el punto 9. Y el punto 11, que trata sobre el segundo debate del proyecto de ley 807, por el cual se establece sanciones penales para aquellos funcionarios públicos y directores de entidades estatales que permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento y garantías en las contrataciones con el Estado, pase a ser el punto 10. El resto queda igual. Fundamento de derecho, artículos 104 y 105 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señora presidenta. Muchísimas gracias. ¿Aprueba el Pleno la alteración del orden del día? Ha sido aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 9. Segundo debate del proyecto de ley 708, que establece incentivos tributarios para el deporte. Tengo propuestas en mesa, señora presidenta. Por favor, señora secretaria, dele lectura a la propuesta que tenemos en mesa. El honorable diputado Hernán Delgado, Yanivel Ábrego y otros proponen que someta la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 308, que establece incentivos turísticos para el deporte. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Señora secretaria, ¿tenemos informe de minoría? No, señora presidenta, no hemos recibido informe de minoría. Por favor, dele lectura a el informe que tenemos de la comisión. Informe de primer debate del proyecto de ley 708, que establece incentivos tributarios para el deporte. Primero, antecedentes. La iniciativa presente fue presentada como anteproyecto de ley por la honorable diputada suplente Ana Irene Delgado ante el Pleno de la Asamblea Nacional el 7 de septiembre de 2021. El mismo fue debidamente prohijado en la sesión de la comisión del día 29 de septiembre de 2021 y se constituyó en el proyecto de ley 708. Segundo, objetivos. El objetivo del proyecto de ley 708 es establecer beneficios fiscales a las inversiones que se realicen en el deporte a través de las federaciones o asociaciones deportivas nacionales reconocidas por Pandeporte.
va dirigido a promover el mayor rendimiento y la competitividad de los atletas nacionales con la asignación de fondos para sus gastos y la construcción de instalaciones deportivas. Tercero, el primer debate. El día 8 de marzo de 2023, en el auditorio de la Asamblea Nacional, Salón Carlos Titi Alvarado, con el quórum reglamentario, conformado por los honorables comisionados Ricardo Torres, Melchor Herrera, Génesis Arjona, Miguel Fanovich y Dalia Bernal, se dio inicio a la discusión en primer debate del proyecto de ley 708, que establece incentivos tributarios para el deporte. Se le otorgó cortesía de sala a la honorable diputada Ana Irene Delgado, quien manifestó que la propuesta le otorga una herramienta a las organizaciones deportivas para que tengan un presupuesto más alto y se apoye a los atletas nacionales de todas las ramas para que de esta forma puedan cumplir con sus compromisos internacionales. Acto seguido, se le otorgó cortesía de sala al licenciado Adolfo Campos, abogado tributarista, quien solicitó a los honorables comisionados el apoyo al proyecto de ley. Expresó que el sacrificio fiscal dentro del mismo es bajo en comparación con el beneficio que se va a obtener. Los honorables diputados Miguel Fanovich y Melchor Herrera hicieron uso de la palabra y respaldaron el proyecto. El proyecto de ley 708 fue sometido a votación y fue aprobado de manera unánime por los comisionados presentes sin ninguna modificación. Por todo lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas resuelve. 1. Aprobar en primer debate el proyecto de ley 708. 2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a segundo y tercer debate el presente proyecto de ley. Por la Comisión de Economía y Finanzas, honorable diputado Ricardo Torres, presidente. A continuación, el texto único del proyecto de ley 708. La Asamblea Nacional decreta. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto lograr el crecimiento y sostenibilidad financiera de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, debidamente reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes, lo que redunda en mejorar el desarrollo deportivo en Panamá. Artículo 2. Esta ley aplica como un completo mecanismo y medidas que implementa el Estado panameño en la creación de incentivos tributarios para contribuir al crecimiento y sostenibilidad financiera del deporte a nivel nacional. Lo anterior es sujeto a lo regulado por la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, así como aquellas normas que los modifiquen o deroguen. Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se aplicarán las definiciones establecidas en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, así como aquellas normas que los modifiquen o deroguen. Sin menoscabo de lo anterior, deben tomarse en consideración para la aplicación de la presente ley las siguientes definiciones. 1. Actividades conexas. Comprende toda actividad necesariamente relacionada con la realización de actividades deportivas, sin la cual no sería posible realizarla por ser complementaria o parte de ella, tales como el ejercicio físico, alimentación, ciertas actividades de administración, descanso, salud y entrenamiento del deportista, entre otros. 2. Deportista, persona natural que se dedica a la práctica de un deporte con o sin remuneración. 3. Instalación deportiva. Todo coliseo, gimnasio, estadio o estructura física utilizada para llevar a cabo actividades deportivas propiamente como tal o para el desarrollo y realización de actividades conexas a estas. 4. Inversión privada individual. Corresponde al desembolso de fondos privados incurridos por cada entidad deportiva, según se describen en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, las cuales serán elegibles para recibir crédito fiscal por hasta el 50% de la inversión privada para su funcionamiento deportivo, gestionado por las federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes y debidamente sustentado actualmente ante dicho instituto. 5. Inversión privada agregada. Sumatoria de la inversión privada individual anual que lleven adelante a las entidades deportivas, según se describen en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008. Artículo 4. El contribuyente podrá adquirir crédito fiscal de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes hasta el 1% de su ingreso gravable en un periodo fiscal,
el cual será aplicado como crédito fiscal sobre el impuesto sobre la renta causado a pagar en dicho periodo fiscal. En caso de no aplicarse el crédito fiscal adquirido al impuesto sobre la renta causado a pagar del contribuyente en un periodo fiscal, dicho monto o el excedente no utilizado se aplicará primero a los montos estimados del impuesto sobre la renta a pagar del contribuyente hasta su consumo total. De no poderse aplicar el crédito, según se establece en este artículo, el impuesto sobre la renta causado o estimado al contribuyente, este podrá aplicarse para pagar cualquier otro impuesto de orden nacional del contribuyente o podrá ser cedido o enajenado a un tercero para el pago de cualquier impuesto de orden nacional. Para los hechos señalados en los párrafos anteriores, la Dirección General de Ingresos deberá realizar las adecuaciones correspondientes en el formulario de liquidación del impuesto sobre la renta anual, en el mismo periodo fiscal en que entra a regir la presente ley. Se seguirán las reglas establecidas en la normativa aplicable para la compensación o cesión del crédito fiscal dimanamente a un tercero. Para la determinación del valor en el caso de adquisición de crédito fiscal por especie, excluyendo los bienes inmuebles, se deberá establecer su precio de costo, ya sea en su propio inventario en los casos de los bienes muebles. En el caso que el contribuyente produzca o rebaje de su propio inventario de venta de tales bienes, deberá facturarlo y considerarlo como un ingreso gravable y a su vez aplicarlo sobre el impuesto sobre la renta tal como indica el presente artículo. Igualmente, en concordancia y aplicación del artículo 6º de la presente ley, el contribuyente podrá deducir del impuesto sobre la renta causado a pagar en un periodo fiscal el 100% del costo de adquisición y o construcción y mantenimiento de un bien inmueble donado a cualquier entidad deportiva definida en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto de Ejecutivo 599 de 2008 para el uso y práctica exclusiva de actividades deportivas o conexas a esta. Estas donaciones no estarán gravadas con ningún tipo de gravamen, derecho o tributo de orden nacional. El contribuyente deberá mantener bajo su custodia toda la información o documentación correspondiente que sustente lo indicado en el presente artículo y en caso de que sea solicitada para su fiscalización por parte de la Dirección General de Ingresos. Artículo 5. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes serán responsables de vender el crédito fiscal generado por la inversión privada agregada. Cuando la inversión privada individual sea inferior a la establecida, si esta es mayor, el Instituto Panameño de Deportes podrá individualizarla. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales fiscalizarán el uso que den las entidades deportivas según se define en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 a los recursos que se obtengan por la venta de los créditos fiscales. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes serán fiscalizadas por la Dirección General de Ingresos y la Contraloría General de la República. Anualmente el Estado emitirá crédito fiscal derivado de la inversión privada agregada. Este monto será revisado cada 5 años a partir de la promulgación de la presente ley. Si el 50% de la inversión privada agregada supera el monto establecido, el Instituto Panameño de Deportes asignará el crédito fiscal proporcional a la inversión privada agregada reportada por las respectivas entidades deportivas. Los fondos recibidos producto de la venta de crédito fiscal y según se establece en la presente ley, serán utilizados exclusivamente para el mantenimiento de instalaciones deportivas y gastos asociados al desarrollo del deportista. Las entidades deportivas que se definen en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 serán inelegibles para recibir crédito fiscal en el futuro. En caso de que se compruebe el uso de los fondos para actividades distintas a las descritas en el presente artículo, según la determinación de la Federación o Asociación Deportiva Nacional reconocida por el Instituto Panameño de Deportes. La Federación o Asociación Deportiva Nacional reconocida por el Instituto Panameño de Deportes también podrá ser sancionada con inelegibilidad por negligencia en su tarea fiscalizadora, si el caso lo amerita, según la determinación de la Dirección General de Ingresos y la Contraloría General de la República. Para la ejecución de lo indicado en el párrafo anterior, la Dirección General de Ingresos, conjuntamente con la Contraloría General de la República, podrá realizar un control posterior en cualquier momento para constatar el cumplimiento de dichas tareas y fines encomendadas a las federaciones o asociaciones deportivas nacionales por medio de la presente ley. Artículo 6.
Las entidades deportivas descritas en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 que reciban a título de donación un bien inmueble estarán obligadas a la construcción de una instalación para realizar actividades deportivas o actividades conexas con un mínimo de inversión en mejoras hasta de 30.000 balboas e iniciar las obras dentro de los 12 meses siguientes en que haya recibido tal donación en especie y finalizar su construcción en el plazo razonable de acuerdo con la obra a ejecutar. Las mejoras construidas deberán cumplir con todas las normas relativas a la construcción de obras permanentes y ser declaradas e inscritas en el registro público conforme lo establece la normativa vigente. Las entidades deportivas inscritas en la presente ley deberán cumplir con dicha formalidad, así como brindar la información requerida por el Instituto Panameño de Deportes o la Dirección General de Ingresos. Este beneficio de que trata el presente artículo será aplicable en los 5 primeros años de la vigencia de la presente ley. Artículo 7. En caso de incumplimiento de lo indicado en el artículo anterior, dichas entidades deportivas señaladas en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 serán las únicas responsables y, por lo tanto, deberán pagar al Tesoro Nacional los impuestos correspondientes dejados de pagar por el donante con respecto a la transferencia de dicho bien inmueble, con sus recargos e intereses calculados a la fecha de la transferencia del bien inmueble. Artículo 8. Para la construcción, equipamiento o puesta en funcionamiento de una instalación deportiva donde se lleven a cabo actividades deportivas o actividades conexas, según se define en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, se exonerará a las entidades deportivas descritas en estas normas de cualquier tasa, gravamen, derecho o impuesto que afecte la importación, lo que incluye, y sin desmérito a otros tributos, el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios aplicado a la importación de bienes muebles, materiales, enseres, equipos y por un periodo de 15 años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Lo anterior también será siempre que en el país no se encuentren dichos bienes muebles, materiales, enseres y equipos en la cantidad y con la calidad suficiente que impidan su adquisición en la República de Panamá, según determine el Instituto Panameño de Deportes. Artículo 9. Se adiciona el numeral 14 al artículo 764 del Código Fiscal AC. Artículo 764. Se exceptúan de este impuesto los bienes inmuebles que sean terreno con o sin mejoras construidas, propiedad de federaciones o asociaciones deportivas nacionales que cuenten con personería jurídica vigente otorgada por el Instituto Panameño de Deportes mientras estén dedicados en forma exclusiva a alguna actividad deportiva. Artículo 10. El artículo 764-B del Código Fiscal queda así. Artículo 764-B. Cada bien inmueble, así como las edificaciones y demás construcciones permanentes hechas o que se hicieran sobre dichos bienes de propiedad de empresas dedicadas a la generación o transmisión de energía eléctrica o destinadas o que se destinen a actividades directamente relacionadas con la generación o transmisión de energía eléctrica para el servicio público o destinadas o que se destinen por parte de un club o equipo deportivo para la práctica de actividades deportivas o actividades conexas, pagarán el impuesto de inmueble a la tarifa vigente de aplicación general hasta un máximo de 50.000 balboas por año. Este impuesto no será transferido a los usuarios. Artículo 15. El Ministerio de Economía y Finanzas reglamentará esta ley dentro de los 6 meses posteriores a su promulgación. Artículo 12. La presente ley adiciona el numeral 14 al artículo 764 y modifica el artículo 764-B del Código Fiscal. Artículo 13. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. Comuníquese y cúmplase. Por la Comisión de Economía y Finanzas, honorable diputado Ricardo Torres, presidente. Fin de la lectura del informe y el proyecto, señora presidenta. Muchísimas gracias. Declaramos un receso hasta el día de mañana a las 9:30 de la mañana.